Saludos mis hermanos, bienvenidos una vez más a un nuevo estudio de este día miércoles con el título Golpea la tragedia. Ya la palabra nos indica que sucedió algo de alguna manera. Después de la creación que el Señor hizo, nuestros primeros padres estaban ya con una disposición de elegir entre el bien y el mal. Pero la tragedia llegó cuando ellos desobedecieron. Ellos desobedecieron porque fueron engañados por un astuto enemigo. Ese astuto enemigo les llevó a ceder a la tentación y de ahí para adelante la vida sería muy difícil. Lo tenemos como consecuencia hasta nuestros tiempos. Allí donde ustedes se encuentren, deténganse un momento, vamos a orar, vamos a pedirle la dirección a nuestro Creador, vamos a conversar con Él para que su sabiduría sea pues infinita en todo el mundo. Vamos a orar. Padre nuestro, usted es grande y maravilloso. En esta mañana nos pide que hagamos su voluntad. Queremos que se abra la mente y el corazón de nuestros hermanos y entiendan el plan maravilloso que usted tiene para el hombre. Queremos que su Espíritu Santo more en nuestros corazones. En esta mañana le pedimos, en súplica, que nos ayude en el estudio, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a empezar este estudio. Golpea la tragedia. ¿Cómo y por qué probó Dios la fidelidad de Adán? Génesis 2, 9, el 16 y el 17. ¿Sí? La pregunta implica en recordar que Adán había sido creado a imagen y semejanza. Pero antes de eso había habido una pelea en el cielo. Un transgresor había hecho de la suya y estaba engañando por ahí. Era necesario que se lo probase a nuestros primeros padres a ver si resistiesen y no fuesen engañados como fueron engañados los ángeles. Vamos a la lectura en el capítulo 2 y en el verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ustedes notan, en el verso 9 tenemos toda clase de árbol donde tenían acceso para comer. Ellos podían comer cualquier momento que ellos quisiesen. Pero encontramos que también está el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba radiante para que cuando el hombre comiese, surgiera pues y ampliara su vida. También tenía acceso para comer. No se dice que lo comía a todo momento, pero de alguna manera ellos comían en su determinado tiempo. Pero también existe un árbol más, un tercer árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, donde le dijo el Señor que no comiese, porque el día que comiese ciertamente moriría. Ustedes saben la historia, ¿qué sucedió? El hombre desobedeció porque hubo un engañador, un instigador, en a través de un astuto disfraz pudo engañar a Eva. Es así como ellos comieron del árbol prohibido y pecaron. Por eso viene ya el título para el día de hoy, Golpea la tragedia. También dice el verso 16 y el verso 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La advertencia estaba dicha. El hombre estaba libre para escoger si quería comer o no comer. Sabía la sentencia. Si él comiera, entonces estaría completamente muerto. Pecaría contra la ley divina. Ustedes saben la historia que pasó. Estamos resumiendo porque queremos entrar a este estudio interesante que nos llevará a entender cómo el pecado golpeó la raza humana y a qué punto lo llevó. ¿Sí? Hoy por hoy estamos viendo y estamos viviendo ya en las últimas etapas de la historia de esta tierra.
y a través del pecado los hombres tratan de buscar su propia conveniencia, atropellando los derechos de los demás y buscando aparentemente ese título que se llama gobierno. Entonces, mis queridos hermanos, vamos al testimonio que se encuentra en la revista del 23 de enero de 1879. Dice: Dios creó al hombre a su propia imagen, según su semejanza, libre de pecado y con órganos bien desarrollados. Noten lo que dice la inspiración. La tierra sería poblada con seres inteligentes que solo eran un poco menores que los ángeles. Seres inteligentes a lo que hoy se han convertido, hermanos. Los seres cada día son menos inteligentes, porque se inyectan en sus cuerpos, toman lo que no debe ser. Es increíble lo que el hombre hizo de su vida. Pero dice, Dios debería examinar a la santa pareja y probar su obediencia, porque no debería tener un mundo lleno de seres que desdeñan sus leyes, o sea, que desobedecen y que actúan mal con sus leyes, porque ya había sucedido en el cielo. Él quería probar y darle a conocer al mismo Lucifer, al mismo Satanás, que él tenía una obra perfecta y que ellos también podían cumplir. Lamentablemente, nuestros primeros padres cayeron. Es terrible decirlo, pero después de nuestros primeros padres vino alguien que sí pudo lograrlo. Y gracias a él hoy podemos decir, gloria a Dios, somos libres, porque el Señor nos libertó del pecado. Entonces dice la pregunta, ¿cómo y por qué probó Dios la fidelidad de Adán? Pues el árbol del conocimiento del bien y del mal, puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. La primera parte, ¿cómo? Dice, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Entonces ponemos, pues puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué probó? Para que al oír, para que al ver, si ellos, vamos a la segunda respuesta, para ver si ellos respetarían la ley de Dios. Esa es la segunda respuesta. Para ver si ellos respetarían la ley de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo y por qué? Vamos entonces a una pregunta más. ¿Qué advertencias deberíamos tener en cuenta al observar la manera en que Adán falló en la prueba? Viendo ya lo que sucedió, ¿cómo debería ser nuestra actitud? Vamos a ver lo que dice Génesis 3, del 1 al 13. Una lectura rápidamente hasta el 13, del 1 al 13. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Noten cómo está caminando la historia dentro del Edén. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La primera palabra con desfiguración es tuve miedo o tuve temor. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ya el Señor sabía de lo que había ocurrido. Solamente que dio la palabra para que ellos se dieran cuenta y viera su capacidad del hombre hasta dónde llegaría.
El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Empieza el estado de culpa, culparse uno a otro. Es lo que hoy en día hacemos. No somos capaces de decir lo que nosotros hemos hecho. Si no culpamos al vecino, al gobierno, culpamos a la familia y no reconocemos que nosotros somos transgresores de la ley de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, vamos al testimonio para poder poner la respuesta. El mismo hecho de que la prueba de Adán era pequeña hizo que su pecado fuera sobremanera grande. Dios le probó en lo mínimo para examinarlo y con la provisión declaró que el castigo resultó de su desobediencia sería la muerte. Si Adán no podía resistir la más pequeña de las pruebas para demostrar su lealtad, no podría soportar una prueba más fuerte al ser llevado a una relación más íntima con Dios. Miren qué interesante. Si Adán no pudo soportar esa prueba, pudo venir una más fuerte, porque el propósito de Dios era que él sea pues una raza importante en la tierra. Dice, a fin de sobrellevar mayores responsabilidades, evidenció que Dios no podría confiar en él. Fuera él expuesto a los ataques más decididos de Satanás, fallaría señaladamente. Entonces, ya estaba dicho, el hombre tenía que probar en entonces el ser fiel. Creo que los otros mundos lo hicieron, pero ellos cayeron. Fueron menos leales y por ese motivo cayeron. Adán hizo la peor cosa que podría hacer bajo las circunstancias. Haciendo lo que Dios había prohibido, expresamente estableció su voluntad contra la voluntad de Dios, emprendiendo así una guerra contra sus requisitos. Su ley, sin duda, la pluma inspirada ha trazado con exactitud la historia del pecado y la caída de nuestros primeros padres, para que todas las generaciones puedan ser anunciadas de no seguir el ejemplo de Adán, aún en el menor descuido de su requerimiento de Dios. Si la prueba hubiera sido con respecto a asuntos mayores, los hombres podrían haber excusado del pecado. Es decir, era difícil para nosotros, ¿no? Si la prueba hubiese sido mayor. Entonces, dice, con respecto si la prueba hubiera sido con respecto a asuntos mayores, los hombres podrían haber excusado el pecado, desobediencia en lo que ellos llaman cosas menores. Pero Dios probó a Adán en cosas que son menores, para mostrar al hombre que la menor desobediencia a sus requerimientos es pecado en todo sentido de la palabra. Dios, el gobernador del universo, ha hecho todas las cosas sujetas a la ley. Cosas aparentemente insignificantes y cosas de la mayor magnitud son todas gobernadas por leyes adaptadas a sus naturalezas. Nada de lo que Dios ha hecho ha sido olvidado y dejado a la casualidad. Dice la revista el 23 de enero de 1879. Hermanos queridos, nosotros sabemos la historia. Es difícil decirlo, que el hombre en su estado de inocencia cayó ante la presencia del enemigo. Hoy por hoy está el hombre ya degradado y cada vez que el enemigo se enfrenta con él, el hombre es derrotado fácilmente porque no tiene completamente la santidad que lo tuvo un día. Mis queridos hermanos, vamos a la pregunta: ¿qué advertencias deberíamos tener en cuenta al observar la manera en que Adán falló en la prueba? Que la prueba de Adán era pequeña, pero el pecado hizo sobremanera grande. Que la prueba de Adán era pequeña, pero el pecado hizo sobremanera grande. Entonces, eso es lo que sucedió. La tragedia en aquel día, cuando nuestros primeros padres utilizaron su debido momento de desesperarse por querer ser como Dios, es allí donde Satanás
se valió de ese astuto engaño y ellos cayeron. Mis queridos hermanos, estamos viviendo en la etapa final de la historia de esta tierra. El pecado golpea cada día. La tragedia que se dio hace casi 6.000 años se está dando punto a punto en cada lugar. Seamos sobrios y estemos despiertos, porque Satanás está como un león rugiente viendo a quién devorar. Que en este día sea una meditación para cada uno de nosotros y que tengamos en cuenta que debemos sobreponernos a esta tragedia, y para eso vino Cristo. Dios los bendiga, un abrazo a la distancia, nos vemos el día de mañana en un próximo video. Bendiciones.